Estamos con Ricardo Rodríguez Silvero. ¿Cómo te va, Ricardo? Carlos Martínez de Radio Caritas te saluda. Buen día, Carlos Martini, a tu audiencia también. Y queríamos consultar contigo, esto que es titular por un lado en Última Hora y que también otros medios publican. Mal pronóstico económico para Brasil hace sonar las alarmas. El 35% de lo que exporta Paraguay va a esa nación. La pregunta es esa justamente, al comenzar el año, ¿qué consecuencias puede tener la situación brasileña en nuestro país? Y tenemos que saber expresar ese titular de los diarios, Carlos Martini. No es que Brasil caiga más en la recesión, no. Brasil empezó a caer en la recesión en el 2015 y cayó profundamente en el 2016, pero en este año 2017 va a crecer solo un poquito. Es decir, eso es lo que preocupa, que no crezca lo suficiente, pero sí va a crecer. Hay diversas estimaciones, pero en promedio las instituciones internacionales creen que Brasil va a crecer este año 2017 en 1,5%. Todos deseaban que Brasil retomase la senda de crecimiento con el 3%, o sea, con el doble de esa estimación actual. No debemos olvidarnos que Brasil es uno de los grandes países del mundo, a pesar de todas las dificultades que tiene, y en América Latina y el Caribe es la mayor economía, pero de lejos, muy por encima de México y desde luego muy por encima de Argentina. Entonces lo que preocupa es que siendo Brasil tan importante en América Latina en general y en Sudamérica en particular y en específico en Paraguay, que la economía brasileña, siendo tan importante, crezca solamente 1,5%. Por eso es conveniente decir que es lo mismo una botella medio vacía que una botella medio llena, ¿verdad? Depende mucho del optimismo con que se analiza la situación y sobre todo de los intereses que uno tiene en presentar una situación positiva o negativa. En mi caso particular, como no estoy vinculado a ningún partido político y tampoco a ningún grupo económico de presión, lo que hay que decir claramente es: Brasil va a crecer este año 2017, pero no tanto como se había esperado o se había deseado. Y eso significa en la práctica para el sector exportador al Brasil, que ya se ha visto que aproximadamente una tercera parte de nuestras exportaciones va a Brasil o pasa por Brasil, eso hay que aclarar también, ¿verdad? Eso significa para ese sector exportador que no son solamente empresas paraguayas, son también empresas extranjeras instaladas en Paraguay, son también empresas brasileñas instaladas en Paraguay, que esas empresas que estaban exportando al Brasil y no exportarán tanto como se habían propuesto o como se había estimado, ¿verdad? Es decir, es una noticia moderadamente positiva la de que crezca solo 1,5%, pero no está mal tampoco, sabiendo que es la economía más grande de América Latina y de Sudamérica, y en Paraguay la potencia más influyente. En otras palabras, que esas empresas van a poder exportar menos al Brasil o van a poder cobrar menos al Brasil, y eso supone para todos esos inversores en esas empresas que exportan en Brasil, pero también para las autoridades de esas empresas y para los accionistas de esas empresas y para los empleados de esas empresas, que son en su inmensa mayoría paraguayos, y para los proveedores de esas empresas, es como decir, ajustense más los cinturones, porque Brasil no va a crecer tanto y por lo tanto no vamos a poder exportar tanto y probablemente tengamos algunas dificultades en los cobros. Pero no es, Carlos Martínez, una noticia catastrófica. Eso es importante aclarar. Entonces, realmente, decime, ¿Brasil es nuestro principal socio comercial? Brasil es de lejos nuestro principal socio comercial. También tenemos que tener en mente las magnitudes. Brasil es en términos económicos 100 veces más grande que Paraguay. Ajá. La Argentina es en términos económicos 20 veces más grande que Paraguay. Ajá. Es decir, nuestro país con ese 1%
y hacemos bien en analizar la situación de Brasil y Argentina porque influyen en forma poderosa en nosotros. Lo que pasa también es que si vivimos en el 1%, para los que vivimos en el 1%, ese 1% es el 100% también. Importante esa aclaración. Quiere decir que, digamos, con ese pronóstico de disminución del crecimiento de Brasil, esto no significa una situación catastrófica tampoco para Paraguay. No, ni siquiera es una situación preocupante como para angustiarnos, es simplemente una situación de alerta para ese sector exportador a Brasil. Hay que saber que no se va a poder vender tanto ni se va a poder cobrar tanto como se había estimado. Como siempre, Ricardo, muy amable, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Igualmente ha sido Ricardo Rodríguez Silvero con respecto al hecho de que organismos internacionales bajan pronóstico de crecimiento para el Brasil. Es nuestro principal socio comercial, pero como es una economía muy grande, ese 1% ya es muy importante para Paraguay, por lo menos eso que crezca Brasil, y que dice Ricardo Rodríguez Silvero que no es un escenario catastrófico para nuestro país.